Pues qué bueno que estamos una vez más aquí, reunidos y platicando sobre el libro de Daniel y lo que se desprende de ahí, especialmente hablando del capítulo 11 de Daniel. Este domingo estuvimos hablando acerca de ese hombre de pecado que aparecerá, ¿verdad? Se tocó en una forma breve y hoy quisiera ahondar más en ello, especialmente en una de las cartas del apóstol Pablo, en segunda Tesalonicenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo enfoca en ese personaje y en lo que va alrededor de esa situación. Y yo quiero leer todo el capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60 y luego vamos a platicarlo y espero que sea una ayuda a nuestra vida y podamos, como dice al final de este capítulo, estar firmes y sabiendo que Dios nos guarda, como dice aquí, que Dios conforta nuestros corazones y nos confirma en toda buena palabra y obra. Así que vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y tal como el domingo hablábamos, este hombre de pecado aparecerá, es seguro, y vamos a hablar de algunas cosas en relación a eso. De hecho, estamos titulando esta meditación La aparición del hombre de pecado. Y esto es en relación al anticristo final. Decíamos el domingo que un anticristo es todo aquel que está en contra de Cristo o de Dios, o Cristo y Dios, y su palabra y su voluntad. Se opone a todo lo que es Dios, como dice ahí, o es objeto de culto. Y habla de uno especial, el apóstol Pablo, que aparecerá antes de que Cristo regrese por segunda vez. Este hombre de pecado aparecerá antes de que Cristo regrese por segunda vez. Y quiero hacer una aclaración muy especial. Los creyentes, o como algunos dicen la iglesia, estará pasando este tiempo aquí, o estaremos pasando, los que estemos vivos en ese tiempo aquí. Lo digo porque hay muchos, y es una idea muy popular, que la iglesia va a ser arrebatada en una venida secreta de Cristo Jesús. O sea que en un sentido él viene 3 veces, la segunda en secreto, ¿verdad? Y se lleva a su pueblo, a su iglesia, para estar con él, y según algunos por 3 años y medio o por 7 años, dependiendo de cómo analicen la profecía de las 70 semanas de Daniel, que ya las analizamos nosotros. Sin embargo,
nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo aquí aclara de que los creyentes vamos a pasar, los que estén vivos o estemos vivos, por ese tiempo de gran tribulación en que este hombre de pecado estará aplastando todo aquello que no vaya conforme a su propósito o voluntad. De hecho, en los versículos del 1 al 3 y versículo 8 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Escuche, estas cosas van juntas. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de seguir leyendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Según el versículo 1, no vendrá ni el Señor Jesucristo ni nuestra reunión con Él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso este hombre de pecado se va a manifestar antes de que Cristo vuelva, porque Cristo lo va a destruir en su venida. No dos venidas, una venida, y esa venida va a ser para precisamente rescatar a los suyos de esa persecución que estarán llevando. Y si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero precisamente Dios va a proteger a los suyos. ¿Por qué? Porque Él tiene su plan en su segunda venida de levantar a los que estén todavía vivos, transformándolos, y resucitar primero a los que habían muerto, que son de Él. Y entonces estaremos ya con el Señor. De hecho, déjenme leer estos versículos 1 y 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Versículo 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá. ¿Cuál día? La venida de nuestro Señor Jesucristo y ser reunidos con Él. Ese día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Así que es importante que entendamos esto. Ahora, como lo he mencionado, si de veras el rapto fuera verdad, yo sería el hombre más feliz. Yo diría, bueno, gracias a Dios no voy a sufrir. Sin embargo, yo tengo que enseñar lo que la Biblia dice y decirle, bueno, por lo menos, si tú crees que vas a ser raptado, ¿verdad? O irte en el rapto, y si no pasa, perderás la fe. ¿Vas a creer que Dios se equivocó? Por lo menos ten en cuenta esto para que no pierdas la fe, para que no te desanimes, sabiendo que Dios dijo, que Cristo dijo que va a pasar. Y si va a pasar, pues tenemos que estar preparados. De hecho, algunos dicen, no, es que el día de la ira es el día de la persecución o de la tribulación. En ninguna parte lo dice. Y de hecho, citan en 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y hasta ahí se quedan. Y como Dios no nos ha puesto para ira, entonces nos va a llevar antes. Pero no leen todo lo que está de más. Hay que leer todo lo que dice 1 Tesalonicenses 5 y voy a leer el 9 y el 10 y te invito a que leas todo el capítulo 5. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahí está hablando de la ira eterna, de los que van a ser enviados al infierno, que es el día de la ira. Pero nunca dice que no vamos a sufrir. De hecho, Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Así que en ninguna parte de la Biblia dice que los creyentes no vayan a sufrir o no vayan a tener tribulación o problemas o dificultades. Pero dice que Él está con nosotros y que tenemos el privilegio de sufrir y luego también disfrutar con Él. En segundo lugar, ese hombre de pecado estará en contra de Dios y todo lo bueno, presentándose Él mismo como Dios. En los versículos 4 y luego 9 y 12 dice, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y este hombre de pecado estará ahí, tomando el lugar de Dios. Ahora, quizá hemos oído hablar desde hace muchos años del nuevo orden mundial. De hecho, la humanidad se está preparando ya desde hace muchos años para un gobierno mundial. Y lo dicen abiertamente y dicen que es conveniente, que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es mejor y se está hablando de globalización. Y esto es triste, pero es una realidad. Otra vez vamos a pasar por este tiempo y cuando aparezca, quizá no sea inmediato la aparición de este hombre de pecado, quizá aparezcan algunos formando ese gobierno, pero de repente, como vamos a estar hablando, se habló el domingo, ¿verdad? Con lisonjas, con algunas mañas, diríamoslo de otra manera, o estrategias, va a tomar el lugar para tomar el control y sentarse en el templo de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Algunos opinan que se va a construir el templo en Jerusalén. Pudiera ser, no digo que no, pero no lo creo muy plausible, muy posible. Sí creo que esto puede referirse también al templo de Dios como la casa de Dios, como la iglesia. En otras palabras, va a tomar un papel religioso, no cristiano, sino, como dice aquí, en contra de toda religión, pero siendo él presentándose como un religioso. Como diría el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero con su vida van a negar la eficacia de ella. Este hombre hará lo mismo, porque con sus capacidades de hacer milagros que apoyan la falsedad, va a engañar a muchos, como diría el Señor Jesucristo, que aún si fuera posible, los creyentes serían engañados. Si fuera posible, pero no es posible, si somos de Dios, Él nos va a proteger. Sin embargo, hay que estar alertas. Si aparece ese hombre o si va surgiendo esa figura, bueno, ya no faltará mucho la venida del Señor, aunque con sufrimientos. Tercero, alguien está impidiendo su aparición hasta el tiempo señalado. Alguien. Ahí en los versículos 7 y 8 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad desde los días de Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el apóstol Pablo que hay alguien que está deteniendo la aparición de ese hombre de pecado. Algunos llegan a decir, bueno, ese alguien es el Espíritu Santo. Esa es la conclusión. Segundo, pues, hacen su silogismo, ¿verdad? Segundo, el Espíritu Santo está en la iglesia. Por lo tanto, cuando Cristo venga en secreto, se va a llevar la iglesia, se va el Espíritu Santo y entonces ya se manifiesta el hombre de pecado porque ya no va a estar el Espíritu Santo, que es el que lo detiene. No concuerda con lo que dice la Biblia, con lo que dice Pablo. Si es el Espíritu Santo, no es porque la iglesia se va y se va con la iglesia, porque la presencia del Espíritu Santo y de Jesucristo estará con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, cuando leemos los versículos 5 y 6, vamos a darnos cuenta que Pablo decía a los tesalonicenses que ellos sabían, nadie más. Mire lo que dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién sabía? Los tesalonicenses, cristianos. ¿Por qué lo sabían? Porque Pablo se los había dicho personalmente cuando estuvo con ellos. Usted y yo hemos estado ahí. Ahora, si hay algunos que quieran decir que hay alguien y que a lo mejor saben, porque hay muchos que se dicen que saben, yo pues no digo que sé, porque para eso tendría que ser tesalonicense, pero hay una posibilidad que, como veíamos el domingo en el capítulo 12, versículo 1, pudiera ser. De hecho, ya lo vimos que cuando venía el Hijo de Dios y se le interpuso el príncipe de Persia, vino Miguel, el príncipe del pueblo de Dios,
e impidió o ayudó para que el Hijo del Hombre viniera a hablar con Daniel, y después fue a luchar y a detener a ese príncipe de Persia. Y mira lo que dice en Daniel 12:1. En ese tiempo, y está hablando a futuro, y lo vimos el domingo, a futuro, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. O sea, por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Pero dice que el arcángel Miguel que hace guardia sobre su nación se levantará. Quizá dejará de estorbar la presencia del anticristo, ¿verdad? Si hay un pasaje un poco claro en esto, sería este, que podríamos aplicarlo. Miguel es el que va a permitir, ¿verdad?, que aparezca el hombre de pecado y que se apodere de Jerusalén, de la tierra santa, y empiece la persecución. Sin embargo, no estoy diciendo que así es, porque no soy tesalonicense, porque Pablo no me lo dijo a mí, por lo tanto queda en secreto. Y como vamos a ver la próxima semana, las cosas ocultas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros, pero sí sabemos que alguien lo está deteniendo, no sabemos quién es muy improbable que sea el Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad?, que va a ser arrebatada, y el versículo 1 lo niega diciendo que cuando Cristo venga, entonces vamos a ser reunidos con Él, y que Él no vendrá ni nuestra reunión con Él hasta que primero se manifieste este hombre de pecado. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo, no es la iglesia, no son los creyentes que serán arrebatados, sino que es alguien, puede ser el arcángel Miguel, algún otro ser que Dios haya puesto deteniendo esa influencia maligna, pero cuando sea quitado del medio, aparecerá. Y cuarto, solo los verdaderos creyentes estarán firmes hasta el fin. ¿Eres tú un verdadero creyente? Alguien dirá, bueno, yo invité a Cristo a mi vida, yo le dije, oré una oración, y dicen algunos la oración de fe. Sin embargo, nada más hiciste una oración de fe sin ser consciente de ello, o quizá en un problema, pero a lo mejor no fuiste sincero. ¿Cómo lo sabes? Dice la Biblia que por el cambio que viene. Cuando Cristo entra a la vida, tu vida es transformada, no quizá totalmente, porque todos estamos en un proceso de santificación, pero ya no eres el mismo que eras cuando si realmente invitaste a Cristo a tu vida. Por eso, si tú lo tienes, dice ahí en los versículos 13 y 14 de 2 Tesalonicenses 2, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esos días, Mateo 24, 11 al 13 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Quiénes se van a mantener firmes hasta el fin? Aquí dice, a los que Dios ha escogido para salvación. Y yo espero que tú seas uno de ellos y puedas decir, bueno, yo puedo permanecer firme no por mis fuerzas, sino porque Cristo está conmigo. De hecho, en Daniel 11:32, que el domingo pasado vimos de forma breve, dice que aquel hombre, el hombre de pecado, el anticristo, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Tú conoces a Dios? No es nada más conocer la palabra de Dios. Muchos pueden conocer la palabra de Dios, la Biblia, y no conocer a Dios. Hay que conocer a Dios personalmente y que Él nos conozca, en otras palabras, para decir, Señor, yo te entregué mi vida porque tú me escogiste, porque tú me llamaste y yo respondí con tu poder, y ahora puedo seguir firme no con mi poder, sino con tu poder. Y si tú no has invitado a Cristo a tu vida, yo te invito a que te prepares desde hoy. Quizás sea demasiado tarde cuando aparezca el hombre de pecado. Claro que mientras hay vida hay esperanza. El único momento cuando ya no podrás encontrar salvación
es cuando ya Cristo venga, cuando sea visible, porque Pedro dice que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, que nadie se pierda, sí, y por eso no viene. Dice que Él retarda su venida porque Él quiere que la gente sea salva y se arrepienta. Por lo tanto, Él te está esperando. Si tú no has invitado a Cristo a tu vida, yo te invito a que en este momento le digas: Señor Jesús, te invito a mi vida. Vamos a orar y ojalá que tú decidas, si tú eres creyente, tú estés dispuesto a seguir firme en el camino de Dios, haciendo su obra y su voluntad. Te invito a orar y ponernos en manos de Dios. Vamos a hacerlo. Señor, en este momento estamos en tu presencia. En este momento estamos en tu voluntad pidiendo que tú hagas tu obra en cada vida y corazón, especialmente si alguien aquí no tiene a Jesucristo en su vida como Dios y Salvador, que en este momento pueda reconocer que está lejos de ti, que necesita encontrarse contigo y pedirte perdón diciendo: Señor, perdona mis pecados. Tú moriste por mí en la cruz y ahora no tengo que morir. Tú me das tu vida. Señor, entra a mí, sálvame, dame tu salvación y que yo pueda estar seguro viendo tu transformación, viendo la obra que tú hagas en mí y cómo yo puedo hacer tu voluntad y tu trabajo en tu poder y estar preparado para cualquier cosa que acontezca y más que nada para cuando sea el encuentro contigo. Gracias, Señor, y a los que son creyentes, ayúdanos a seguir confiados y, como dice aquí, cada día sostenidos por ti, por tu palabra y haciendo tu obra cada día. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Espero que tengas un bonito tiempo con tu grupo. Que Dios te bendiga.